Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un clásico de la sociología española, Comunicación y Poder, la obra magna del sociólogo español Manuel Castells. Ya sabéis que tenéis en el canal el primer volumen de La Sociedad Red, que es una trilogía, y estoy pendiente de traeros también el siguiente volumen, que es El Poder de la Identidad. Pero hoy me quería centrar en Comunicación y Poder, que es un libro que en su momento me gustó mucho, lo leí hace muchísimos años. Creo que se publicó allá por el 2008, o sea que, bueno, fue bastante visionario. En el 2009 se publicó, datos del 2008, así que, bueno, no nos habla de Twitter ni de Facebook, pero sí es un análisis bastante pormenorizado de lo que es el poder y de la relación entre los medios de comunicación y dicho poder. Bueno, voy a intentar resumirlo, es un tocho de 600 y pico páginas con muchísima información, pero creo que voy a ser capaz de sintetizar, o voy a intentarlo, de sintetizaros las ideas fundamentales. En el primer capítulo, Manuel Castells se centra en lo que es el poder en la sociedad red. El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir en las decisiones de otros actores. Busca favorecer su voluntad e interés, así que la relación también es asimétrica. El poder se ejerce o bien mediante la coacción o bien mediante la posibilidad de ejercer dicha coacción, y también mediante la construcción de significado partiendo de un discurso a través de los cuales los actores sociales guían sus acciones. El poder es una relación, no un atributo. Para mantener esta dominación, quienes ostentan el poder deben destruir la capacidad relacional de los actores que se resisten, anulando de ese modo la propia relación. Para Weber, el instrumento decisivo de la política es la violencia, pero el poder, aparte de la posibilidad de ejercer la violencia, solo la violencia no es suficiente para legitimarse. El poder necesita legitimarse en las mentes de las personas. O sea que la gente debe dar su consentimiento para legitimar dicho poder. Debe creer que ese poder es el que tiene que existir. Y esta legitimación se construye mediante la construcción de significado compartido. Por ejemplo, creyendo que la democracia representativa es el mejor sistema. ¿Cómo se legitima la democracia? Pues con elecciones cada cierto tiempo, y la gente pues está convencida de que es el mejor sistema. Cuando la gente deje de estar convencida de que es el mejor sistema, con mucha violencia que se pueda ejercer, tarde o temprano ese sistema termina por resquebrajarse, que es lo que Castells analiza. Tiene el poder que conquistar las mentes también. La estabilidad institucional, y aquí cita Habermas, dependería de la capacidad para articular diferentes intereses y valores en el proceso democrático mediante redes de comunicación. Las sociedades no son comunidades que compartan valores e intereses, es todo lo contrario, son estructuras sociales contradictorias, surgidas de conflictos y negociaciones entre diversos actores sociales. El poder es relacional, pero la dominación es institucional. Recordemos también que el fundamento de todo Estado es la fuerza. Pero como decíamos, el ejercicio del poder viene acompañado con los discursos como formas alternativas o complementarias. Para desafiar las relaciones de poder existentes se necesitan discursos alternativos que pueden vencer la capacidad discursiva disciplinaria del Estado como paso necesario para neutralizar su uso de la violencia. Vamos a ver ahora mismo el Estado y el poder en la era global. Weber consideraba que una nación es una comunidad de sentimientos que se manifiesta adecuadamente en un Estado propio. Por tanto, una nación es una comunidad que normalmente tiende a crear un Estado propio. Pero menciona a otro sociólogo que se llama Ulrich Beck, que por cierto tengo ahí también La Sociedad del Riesgo, otro libro, si queréis que lo resuma me lo ponéis en comentarios. Beck habla de la globalización y de los problemas que se encuentra un Estado-nación en la época en la que el capital tiene alas y los estados piernas. Esto lo decía en uno de sus libros y la verdad que es bastante significativo. El Estado-nación tiene límites, aunque no quiere decir que vaya a desaparecer. Existen redes locales, nacionales y globales que interactúan entre ellas configurando las sociedades.
Pero bueno, ¿qué son las redes? Porque ya sabéis, si os recomiendo que primero veáis el primer vídeo, porque ahí te habla de lo que es la sociedad red, de cómo se construye y qué define la sociedad red. Pero para que lo podamos recordar, Manuel Castells nos dice que una red es un conjunto de nodos interconectados. En informática, nodo es un concepto que se utiliza mucho en informática, es un punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar. Por ejemplo, en una red de ordenadores, cada una de las máquinas es un nodo. En este caso, no solo hablamos de informática, los nodos aumentan en importancia para la red cuando absorben más información importante y la procesan más eficientemente. En la vida social hablaremos de redes para referirnos a estructuras comunicativas. Las redes procesan flujos y flujos con corrientes de información entre nodos que circulan por los canales que conectan dichos nodos. En las redes sociales y organizativas, los actores sociales que promueven sus valores e intereses interactuando con otros actores sociales se sitúan en el origen de la creación y programación de las redes. La fortaleza de las redes se ubica en su flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de autorreconfiguración. No obstante, al crecer y volverse más compleja, puede tornarse menos eficiente que una estructura vertical de mando y control. Por lo tanto, bueno, ¿qué es una sociedad red global? Una sociedad red es aquella cuya estructura social está compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la información basadas en la microelectrónica. En una sociedad global, pero no todas las personas, o sea, a ver, estamos en una sociedad global, pero no todas las personas participan en dichas redes de comunicación, en dichas redes, que hay redes empresariales, redes de contrapoder, existen distintas redes. Bueno, pues en estas redes comunicativas, en estas redes basadas en las tecnologías de la información y la comunicación, no todo el mundo está en ellas, no todo el mundo participa, pero sí todo el mundo se ve afectado por los procesos que tienen lugar en las redes globales de la estructura social. Las actividades básicas que configuran y controlan la vida humana en cada rincón del planeta están organizadas en redes globales, por ejemplo, los mercados financieros, la producción, la gestión de servicios, la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación. Aunque la estructura social es global, la experiencia humana es local, tanto en sentido territorial como cultural. Pero lo global aplasta lo local, a menos que lo local se conecte con lo global, convirtiéndose en un nodo de redes alternativas globales construidas por los movimientos sociales. Tenéis que ver, por ejemplo, si ponéis Netflix, o la ropa que tenéis, dónde ha sido fabricada, qué serie estáis viendo, dónde se ha producido esa serie, pues os vais dando cuenta de que estamos en una especie de aldea global, como decía Marshall McLuhan, aunque donde lo que utiliza se ha podido fabricar en China, se ha podido diseñar en Alemania, o se ha podido rodar en Nueva York, en fin, más o menos los mercados financieros, el dinero, puede moverse flujos financieros desde la City hasta Hong Kong, desde Hong Kong hasta Tokio, desde Tokio hasta Nueva York. Por lo tanto, esas redes, esos flujos, eso es a lo que se refiere Manuel Castells. Una sociedad red se compone de producción y apropiación de valor, trabajo, comunicación, cultura y su forma de existencia como formación espacio-temporal. El valor en una sociedad red es lo que el poder dominante diga que es valor. Por ejemplo, en el capitalismo globalizado, la valoración de activos financieros es el valor supremo. Otro elemento importante es la transformación de la mentalidad de la gente. En este sentido, los medios de comunicación son las redes esenciales. El poder estatal también necesita poder militar, pero depende en gran medida de las creencias de la gente, de su capacidad para aceptar las reglas. El sistema mediático y otros medios de comunicación, como Internet, podrían desplazar el poder del Estado, lo que condicionaría las reglas para obtener beneficios, pudiendo así reemplazar el valor del dinero como valor supremo. Vamos a hablar de trabajo, trabajadores, clase social, la empresa, red y la nueva división del trabajo. Bueno, en la sociedad actual, o sea, la sociedad red, nos dice Castells, tenemos dos tipos de trabajadores. Tenemos dos tipos de trabajadores, autoprogramables y genéricos. Los primeros tienen capacidad autónoma para encontrar información, aplicar esa información al proceso productivo y ampliar su conocimiento e incrementar por extensión su productividad. Son los de mayor formación y habilidades profesionales, pero son minoría. Los trabajadores genéricos tienen baja cualificación y son fácilmente reemplazables. Son la mayoría. La empresa red también es distinta a la que deriva del Fordismo.
Nos encontramos ante una red formada por compañías y segmentos de compañías. Las grandes corporaciones están descentralizadas internamente como redes y las pymes se conectan a estas redes asegurando la masa crítica de su contribución como subcontratistas a la vez que conservan su principal activo, la flexibilidad, el factor clave para el incremento de la productividad en una sociedad red basada en el conocimiento es la innovación. En este sistema, el principal problema de los trabajadores, además, lo dice Castells, de la explotación en sentido clásico, es la segmentación en tres categorías. Tenemos trabajadores que son fuentes de innovación, acordados de los autoprogramables, los que se limitan a obedecer instrucciones y aquellos que son estructuralmente irrelevantes o bien como trabajadores o bien como consumidores. Por lo tanto, es el sistema, digamos, que no necesita muchísima gente ni como trabajador ni como consumidor. Entonces, en esta sociedad red, ¿cómo sería el Estado red? El poder no puede reducirse al Estado. El Estado, según Castells, es la suma de las instituciones de gobernanza de la sociedad y de sus organismos de representación política institucionalizada y la gestión del control de la vida social. Aquí estaría el poder ejecutivo, legislativo, judicial, la administración pública, el ejército, etc. El Estado-nación responde a la crisis de la globalización de tres formas. O sea, digamos que el Estado-nación se adapta o intenta adaptarse a la globalización de tres formas. Asociándose y formando redes de estados, por ejemplo la OTAN o la Unión Europea, creando redes de instituciones internacionales y organizaciones supranacionales como la ONU, el FMI, y abriendo canales para que participen otro tipo de organizaciones como pueden ser las ONG. El poder en la sociedad, hay cuatro formas de poder, lo dice también Castells. O sea, estas tres formas son las formas en las que se adapta el Estado, pero existen cuatro formas de poder en la sociedad red. El poder de conectar en red, el poder de la red, poder en red y poder para crear redes. La capacidad para ejercer control sobre otros depende de 1. La capacidad de constituir redes y de programar las redes según los objetivos que se les asignen. Y 2. La capacidad para conectar diferentes redes y asegurar su cooperación compartiendo objetivos y combinando recursos. Los primeros son programadores y los segundos enlaces. La gente que ostenta el poder son humanos organizados en función de sus intereses. Todas las redes tienen algo en común. Son las ideas, las visiones, los proyectos y los marcos los que generan los programas. Incluir en los medios de comunicación es clave, influir en los medios de comunicación es clave para conseguir la persuasión necesaria que proteja los intereses de los programadores. Por lo tanto, si los programadores tienen como interés, bajar impuestos, pues entonces influir en los medios de comunicación para trasladar esa idea será fundamental. Poder y contrapoder en la sociedad red. Pero todo poder tiene un contrapoder, una resistencia, que también funciona en red. Para concluir este capítulo, recordad que el poder en la sociedad red es el poder de la comunicación. Bueno, ahora Castells nos va a definir lo que es la comunicación en la era digital. Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información. Existe una comunicación interpersonal y otra social. La social sería también la comunicación de masas. La de masas es una comunicación unidireccional, por ejemplo la televisión. La televisión es un medio de comunicación unidireccional, pero con Internet esto cambia. Hay una nueva forma de comunicarse que es interactiva y que permite enviar un mensaje de muchos a muchos en poco tiempo y en tiempo real. Internet es un canal bidireccional y a esta nueva forma de comunicación Castells la llama autocomunicación de masas. Es de masas porque puede llegar a una audiencia global, por ejemplo, como este vídeo que estáis viendo, que yo lo estoy haciendo aquí en mi casa y lo dejo en internet y puede llegar a mucha gente. Cuanta más gente llegue, pues mejor. Pero es autocomunicación porque uno mismo lo puede generar ese mensaje. La gente que me contesta, pues ese mensaje también es autocomunicación de masa, porque ese mensaje también lo puede leer muchísima gente. ¿Vale? Entendemos cómo funciona Internet, como ese canal bidireccional donde en tiempo real donde se mueven millones de mensajes. Se da también una situación curiosa, el desarrollo de una cultura global y de múltiples culturas identitarias, el ascenso a la vez de un individualismo y de un, dice Castells, un comunalismo como modelos culturales opuestos, aunque poderosos ambos por igual.
El autor nos habla del origen de Internet y de su rápida expansión. Ahí no me voy a centrar, ¿vale? Porque nos habla de ARPANET y de todo esto, ¿vale? Pero bueno, lo tenéis resumido en el primer volumen. También de los conglomerados mediáticos de por entonces, que eran los conglomerados mediáticos occidentales. Para Castells, la propiedad de los medios está cada vez más concentrada, a la vez que los conglomerados mediáticos ofrecen diversos productos en una plataforma, así como un solo producto en distintas plataformas. Se segmenta la audiencia adaptándose a ella, con la idea de maximizar los ingresos por publicidad. Y de hecho aquí en la página 115 hay un esquema con las principales compañías de comunicación cuando se publicó el libro, ¿vale? Veamos ahora cómo es el cambio cultural en un mundo globalizado. La oposición e identificación y la brecha entre individualismo y comunalismo nos ofrece un panorama con las siguientes características. Por ejemplo, la religión es una de las principales fuentes de identificación colectiva en muchas partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos. Existe una cultura global y según Castells, la gente joven está más abierta al cosmopolitismo. Por lo tanto, tenemos un individualismo que en la globalización se mueve dentro de unos parámetros de consumismo de marca y que se identifica con un individualismo en red. Y por otro lado, tenemos un comunalismo que es que la globalización se mueve dentro del cosmopolitismo y se identifica con el multiculturalismo. Según Castells, aunque eso al día de hoy, pues, bueno, esto que va a decir Castells, yo lo pongo ahora mismo al día de hoy en duda por los estudios que están saliendo, ¿vale? Según Castells, en la era de Internet las personas no se aíslan, sino que amplía su sociabilidad utilizando multitud de redes de comunicación, pero lo hacen de forma selectiva, construyendo un mundo cultural según sus preferencias y proyectos y modificándolo de acuerdo con la evolución de sus valores e intereses personales. Por ejemplo, si a mí me gustan mucho las motos, pues me voy a mover las redes sociales por aquellos foros en los que solo hay gente que habla de motos. Por lo tanto, al fin y al cabo yo no me aíslo, sino que me socializo solo con la gente que tiene mi mismo interés. Pero yo digo que esto es cuestionable porque cuando vimos el libro de Marino Pérez, Codejo de El individuo flotante, Codejo la etiqueta, él sí habla de que la soledad acuciaba cada vez más a la gente a pesar de vivir en la era de la hiperconexión. Incluso yo recuerdo hace años un estudio de la BBC que resultaba que la gente que más sola se sentía son los que luego tenían más amigos en Facebook, ¿vale? Esto, cuando se publica este libro en 2008, sí es verdad que se daba y se sigue dando gente que se mueve mucho, que tiene una hiperconexión y que se mueve mucho en Internet relacionándose con gente con intereses comunes, pero el incremento de la soledad también es algo que debemos tener en cuenta. Bueno, la industria del entretenimiento global es el principal canal para la construcción de una cultura consumista de marcas. El cosmopolitismo es la intersección de globalización y comunalismo. Intenta construir una esfera pública mundial en torno a los valores comunes de ciudadanía global. Las redes de noticias en medios globales, su diversidad, pretenden construir esta esfera pública de comunicación que reúna a los países y a las culturas en el espacio del flujo de información global las 24 horas. Castells nos dice también que las investigaciones han demostrado que las audiencias son más sensibles a los contenidos específicos de su cultura. Para el autor, en nuestra sociedad, los protocolos de comunicación no se basan en compartir cultura, sino en la cultura de compartir. Si os dais cuenta, bueno, esto era muy significativo, ahora lo tenemos, lo vemos normal, pero claro, la gente retuitea, la gente manda emails, si ve algo que te interesa lo compartes en un foro de WhatsApp, por lo tanto, eso es la cultura de compartir que es distinta, porque no es el hecho de voy a compartir un libro, voy a compartir una película o la opinión de algo, sino que se basa en compartir continuamente información que nos puede interesar. Internet permite unas redes de comunicación horizontales que se activan gracias a sujetos comunicativos que determinan tanto el contenido como el destino del mensaje y que son al mismo tiempo emisores y receptores de flujos de mensajes multidireccionales. Bueno, Internet, como decía, ha modificado la forma en la que se consume el contenido. Ahora, por ejemplo, se sustituyen actividades incompatibles con la comunicación en Internet. Hemos pasado del prime time al my time. Ahora yo puedo ver la serie cuando a mí me dé la gana, no tengo que esperar a 8 de la tarde del miércoles cuando la ponían en la tele. Y se pueden simultanear distintas prácticas comunicativas integradas en torno a Internet y a dispositivos inalámbricos. Por ejemplo, una especie de multitarea. Yo me imagino que estás viendo la serie, estás comentándolo en Twitter, mandando un WhatsApp, etcétera, etcétera.
Nos vamos al capítulo 3, que son redes de mente y poder. La comunicación se produce activando las mentes para compartir significados. O sea, somos redes neuronales que nos conectamos al mundo de redes, ¿vale? Una forma en la que la exposición a la comunicación puede influir en el comportamiento es mediante la activación de las llamadas neuronas espejo. Las neuronas espejo representan la acción de otro sujeto y esta acción activa la empatía y la invitación. Por ejemplo, si veo a alguien llorar, pues me emociono, o si veo a alguien reírse, me emociono, o si veo una injusticia, pues me puedo enervar. Esto se puede explicar por las neuronas espejo. Según el autor, las emociones más importantes para el comportamiento político son el entusiasmo y la depresión y el miedo y la calma. El comportamiento político está condicionado por dos sistemas emocionales. El sistema de predisposiciones induce al entusiasmo y organiza el comportamiento para conseguir los objetivos del sujeto entusiasta en un entorno dado. En segundo lugar estaría el sistema de vigilancia, que salta cuando experimentamos miedo o ansiedad. La política es personal, esto es importante, ¿vale? Las redes sociales desempeñan un papel importante a la hora de definir el comportamiento político. Si las personas encuentran actitudes con las que coinciden en su red social, son más activas políticamente, mientras que las ideas contradictorias reducen su participación. La publicidad que provoca entusiasmo moviliza a los votantes. La publicidad diseñada para provocar miedo influye de dos formas: movilizando a los partidarios del patrocinador de los anuncios y desanimando a los posibles votantes del rival. Los materiales básicos que conforman la opinión pública son de tres tipos: valores, disposiciones del grupo e intereses materiales personales. Las predisposiciones y valores suelen influir más que el interés personal material. Esto es importante. Tus valores, o sea, aunque tú a lo mejor tú tengas dinero y ese partido político diga que te va a bajar los impuestos, si tus valores no coinciden con ese partido, no lo vas a votar. Esto George Lakoff ahonda mucho en política moral y no pienses en un elefante, ahonda mucho en esto. Los valores y tus predisposiciones y valores influyen más que tu interés personal material a la hora de votar. Cuanta más formación tenga un ciudadano, mejor podrá interpretar la información disponible de forma que respalde sus preferencias políticas. Las personas solemos recordar mejor la información que confirma lo que deseamos, o sea, que reafirme nuestras creencias. De toda la información que vamos a ver en redes sociales, no solo nos vamos a centrar en la que confirmen nuestros prejuicios, sino que encima de todo la vamos a memorizar mejor. Hay un concepto muy importante que es el del marco, el enmarcado de la mente. El enmarcado de la opinión pública se realiza mediante procesos que se producen principalmente en los medios de comunicación. Se establece una agenda, que es la agenda setting, se le llama así, y una priorización, priming, y el enmarcado, framing, términos en inglés, ¿vale? Cuanto más frecuentemente se hable de un asunto, con más probabilidad la gente se basará en la información presentada para realizar sus evaluaciones políticas. Por lo tanto, el enmarcado es el proceso de seleccionar y resaltar algunos aspectos, algunos acontecimientos o asuntos y establecer una relación entre ellos con el fin de provocar una determinada interpretación, evaluación y solución. Solo los marcos que son capaces de conectar el mensaje con los marcos mentales persistentes se convierten en activadores de conducta. Por lo tanto, quiero decir, si tú estás escuchando en los medios de comunicación que existe una relación, yo qué sé, entre el cambio climático y la crisis económica, pues si tú te quedas parado o ves que tienes problemas económicos, pues supuestamente activarás ese marco y dirás: esto es culpa del cambio climático. Estoy generalizando, ¿vale? Así a brocha gorda. Pero pensad en todos los mensajes que os mandan los medios de comunicación y cómo se intentan conectar ideas, ¿vale? Y esos pues los llamamos enmarcados. Si tú tienes miedo, el miedo es, por ejemplo, la seguridad, y los medios de comunicación van trasladando un mensaje en el que la seguridad es culpa de un colectivo, culpa de una situación, culpa de lo que sea, pues eso va activando tu capacidad de análisis de tal manera que al final te llevan por donde ellos quieren llevarte. Simplificando mucho, tampoco es que todos seamos borregos, pero para que veáis la idea de cómo funcionan los marcos y los medios de comunicación. Hay un gráfico en la página 223, no sé si lo puedo enseñar, a ver si se ve, ¿vale? Que es gobierno, élites, medio de comunicación, marcos de información, opinión pública y luego hacia arriba.
cómo la opinión pública se va configurando a través de los medios de comunicación que suelen reflejar los intereses de poder de la élite dominante. Son las élites las que seleccionan los marcos que favorecen sus carreras políticas. Los medios de comunicación seleccionan las noticias más atractivas para la audiencia sin entrar en problemas con los poderosos. Y las personas que evitan la discrepancia emocional se informarán por aquellos medios que reafirmen su punto de vista. O sea, si tienes una ideología u otra, pues vas a consumir los medios que reafirmen que confirmen tu ideología, ¿vale? Eso es como una canción de un grupo punk, pues puedes leer tu opinión en la prensa, que al fin y al cabo es lo que hace la mayoría. El poder se crea conformando la toma de decisiones por coacción o por construcción de significado o por ambos a la vez. Se supone que la política liberal de las democracias liberales se basa en la razón, derivada de la Ilustración. La razón supuestamente nos hace superiores a los instintos. ¿Qué pasa si las emociones y los sentimientos son más importantes que la razón? Pues suele pasar. De hecho, los líderes suelen conectar con las emociones. Lo que buscan es conectar con las emociones, no con un análisis racional de los acontecimientos. La construcción, vamos al capítulo 4, entramos en la recta final. La construcción de poder a través de la construcción de imágenes. La política es el proceso de asignación de poder en las instituciones del Estado. Las relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad para modelar las mentes, construyendo significados a través de la creación de imágenes. Si un líder no tiene presencia mediática, directamente no existe para el público. La política se desarrolla fundamentalmente en los medios de comunicación, pero esto no quita que haya factores como el activismo de las bases que no sea importante a la hora de decidir el resultado de las batallas políticas. Según el autor, los medios no son el cuarto poder, es el espacio donde se crea poder. Los medios son el espacio en el que se deciden las relaciones de poder entre los actores políticos y sociales rivales. La política mediática no se limita a las campañas electorales, esto ya yo creo que lo sabemos todos. Otro concepto importante es el filtrado o gatekeeping. Hay dos tipos de acceso político a los medios, las noticias y la publicidad pagada. Lo que es atractivo para el público aumenta la audiencia, la influencia, los ingresos y los logros profesionales de los periodistas y presentadores. La información se mueve por el sensacionalismo político. Una audiencia masiva requiere mensajes simples y el mensaje más simple siempre es una imagen. Por ejemplo, un político yendo a un juzgado por corrupción. O sea, esa imagen es muy potente. Por lo tanto, como el sensacionalismo vende mucho, por lo tanto los medios se van a centrar en la imagen que más reacciones puedan generar en la audiencia. Esto provoca que la importancia de la imagen sea crucial. Se potencia la imagen del candidato incluso por encima de la de su propio partido. Para los medios pueden crearse, de hecho incluso los medios pueden crear historias. A los medios de comunicación les encantan historias como por ejemplo el político que nadie quería y que resulta que ganó unas primarias. Este tipo de historias de superación le encanta a los medios de comunicación. Cuanto más entra un político en el marco de ser celebridad, más fácil será a los medios de comunicación incorporar noticias sobre este candidato en el formato de infoentretenimiento. Por lo tanto, las principales características de la política mediática son personalización de la política, como hemos visto, o sea, líderes por encima de sus partidos, campañas electorales centradas en el uso de medios y el procesamiento diario de la información política mediante lo que se conoce como spin. No sé si habéis oído de los spin doctors. Un spin es la actividad de políticos a través de asesores que consiste en comunicar los asuntos de forma que favorezca a los intereses de sus asesorados, al tiempo que se quiere perjudicar al adversario. Para crear mensajes eficaces también se echa mano cada vez más de los think tanks. Se mueve mucho dinero para influir en la opinión pública y detrás del dinero están personas millonarias, grupos de interés, grandes empresas, etc. El autor analiza las campañas electorales como estrategia. La mayoría de las campañas utilizan distintas vías para conseguir el éxito. Por ejemplo, una de ellas es intentar asegurar el apoyo histórico al partido, o sea, los fieles de toda la vida, los militantes de toda la vida, los votantes de toda la vida, pues esa gente me la tengo que asegurar. En segundo lugar, se pretende desmovilizar o confundir al núcleo de votantes del rival, señalando defectos, corruptelas, etc. Y hay una tercera vía
que es conseguir el voto de independientes e indecisos. Volvemos al Estado. En este caso, Castell se relaciona el Estado y la política mediática y nos habla de la propaganda y el control. Los gobiernos suelen combinar varias estrategias. El control político sobre los medios públicos, por ejemplo las televisiones y radio públicas, la presión a los propietarios de los medios privados, la legislación sobre medios de comunicación e incluso la intimidación a periodistas o bloggers, como se puede ver en muchos países. Existe una desaparición progresiva de la confianza pública y una crisis de legitimidad política. Una mayoría de ciudadanos del mundo no confía ya en sus gobiernos ni en los parlamentos. Se percibe la corrupción como el principal predictor de la desconfianza política. Pero entonces, ¿estamos ante una crisis de la democracia? ¿Qué pensáis? Ponedmelo en comentarios. La democracia, para Castells, o la definición que él nos da, es la forma de gobierno que resulta de la voluntad de los ciudadanos que eligen a los candidatos entre candidaturas que compiten entre sí en elecciones libres celebradas en intervalos de tiempo. El autor dedica su último capítulo, el 5, al estudio de lo que él titula Reprogramando las redes de comunicación, movimientos sociales, política insurgente y nuevo espacio público. Bueno, hay actores que quieren cambiar el sistema y estos serán el foco de atención de este último trayecto del libro. Nos habla de ONGs, de movimientos ecologistas, de movimientos antiglobalización. En este caso, Internet estaba teniendo en esa época un papel fundamental en tres niveles: a nivel estratégico, organizativo y normativo. Los movimientos sociales y ese contrapoder encontró en Internet un buen aliado para comunicarse, para ponerse, o sea, vas a una manifestación, grababan la manifestación, bueno, ahí está la primavera árabe, el papel que tuvieron las redes sociales. Lo que pasa es que cuando se publica este libro en 2008, pues ahora estamos en 2024 y sería bueno analizar qué papel realmente están teniendo las redes sociales dentro de ese contrapoder, si más bien es activo o más bien está siendo destructivo, ¿vale? También habla Manuel Castells de la campaña de Obama, el Yes We Can, que utilizó Internet de forma muy exitosa, tanto para movilizar al electorado como para recaudar fondos. Y bueno, y con esto termino. Ha quedado un vídeo un poco largo, pero es que lo merecía porque es un buen tocho y me he dejado muchísima información por el camino. Así que os recomiendo Comunicación y Poder de Manuel Castells, ¿vale? Comunicación y Poder de Manuel Castells. Y ahora, bueno, pues me gustaría saber vuestra opinión, qué pensáis de los medios de comunicación, qué pensáis del poder, si existe un contrapoder, si realmente ahora mismo en esa época no había, cuando lo publicó, pues no estaba Twitter ni Facebook, no eran lo que realmente es ahora las redes sociales. Pero bueno, él tiene, Manuel Castells, otro libro que es Redes Sociales, perdón, de Indignación y Esperanza, donde sí le da a Internet un papel fundamental en la construcción de contrapoder. Pero en 2024, ¿están funcionando realmente un contrapoder? Twitter, las redes sociales, ¿son un contrapoder o son una herramienta más de control social? Esa pregunta me gustaría dejarla aquí gravitando para que la respondáis vosotros. Bueno, si os gustó este vídeo, por favor, os pido un like. Si queréis que analice más ensayos de este tipo, me lo dejáis en comentarios. Repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares. Y por favor, suscribíos al canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.